Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo realizar un plano de corte y usar la herramienta EasyLine de Trimble RealWorks. Estas herramientas nos permiten dos cosas. Por un lado, realizar cortes de forma automática sobre la nube de puntos. Después, una vez tenemos esa rebanada en la nube de puntos, realizaremos el dibujo mediante la herramienta EasyLine, que solamente pulsando un botón nos permitirá realizar el dibujo en 3D de ese corte sobre la superficie. Una vez tengamos abierta nuestra nube de puntos, la seleccionamos, iremos al apartado de dibujo y seleccionaremos plano de corte. Una vez abramos esta herramienta, tendremos varias ventanas. En la parte de la izquierda tendremos la propia herramienta como tal, en la parte de arriba tendremos la nube de puntos con el plano de corte y en la parte de abajo la sección en un dibujo 2D. La primera opción que tenemos es segmentación, en la cual podremos seleccionar la zona donde querremos hacer el corte de nuestro plano. Tenemos tanto segmentación como muestreo, el cual nos permitirá quedarnos con una nube de puntos mucho menos densa. En este caso solamente vamos a usar segmentación y hemos puesto una vista de altura, por la cual podemos hacer la segmentación solamente en la altura que a nosotros nos interese. Le damos a doble clic, OK, y cerramos la herramienta de segmentación. A continuación lo que tenemos es este pequeño acopio en el cual tenemos un plano. ¿Cómo podemos poner este plano? Perpendicular al eje Z, X o Y. ¿De acuerdo? La siguiente opción que tenemos es hacer un ajuste del plano a la nube de puntos. En este caso lo que haremos será seleccionar tres puntos para quedarnos con un área y ajustar un plano a esa nube de puntos. La siguiente opción es segmentar al objeto. En este caso es cuando tenemos una línea de XF, por ejemplo, en 3D, pero en este caso como no la tenemos no lo podemos usar. La siguiente opción es perpendicular a la pantalla y la siguiente es con 3 puntos. ¿De acuerdo? Vamos a usar la de perpendicular a la pantalla para hacer este proceso del plano de corte. Vamos a poner una vista desde arriba, es decir, desde una vista superior, y vamos a usar un plano perpendicular a la pantalla para realizar nuestro corte. Pulsamos, seleccionamos 2 puntos y tendremos un plano totalmente perpendicular. Vemos el corte que nos ha hecho y a continuación pasamos al siguiente paso. Tenemos una opción para marcar la posición donde nosotros queremos empezar a realizar empezar con el plano y a continuación tenemos una distancia de separación. Si yo por ejemplo le pongo 10 metros, vemos que el plano se mueve. Lo vamos a dejar en 0 para empezar desde el punto que nosotros le digamos con el ratón y la otra opción que tenemos es por interpolación. En este caso seleccionaríamos 2 puntos y el punto medio sería donde empezaría el plano. En el paso 2 seleccionaremos si queremos un seccionamiento simple o múltiple. La única diferencia es que en uno tendremos solamente uno, donde tenemos ahora mismo el plano, y en el siguiente tendremos uno cada X metros. Seleccionamos un grosor de 1 milímetro y de 20 metros y le damos a vista previa. Nos habrá generado todos los cortes que le hemos dicho y podremos ir pasando por ellos uno a uno. A continuación seleccionamos 2D EasyLine para ir editando cada uno de ellos. Esta edición lo que nos permite es seleccionar un umbral de tolerancia y dándole a vista previa nos generará automáticamente la sección 2D. Tenemos otras herramientas para poder editar la línea de XF 3D, podemos directamente dibujar, también podemos generar diferentes figuras geométricas y si cerramos la herramienta, luego también podremos seleccionar lo que no nos interese y borrarlo. Vamos a eliminar todo esto que nos sobra y le damos a la X. La última opción es suavizar, lo que nos permite suavizar esa línea. El problema es que en este caso con pocos puntos pues se deforma, así que vamos a dejarla como está. A continuación le daríamos a aceptar y iríamos comprobando uno a uno todos los perfiles que hemos hecho. Es importante saber que si por ejemplo no se nos une una de las líneas, podemos rellenar el hueco dándole una tolerancia, es decir que hasta 1 metro nos una todas las líneas. De esta forma evitaremos que tengamos huecos. Una vez hayamos terminado, le daremos a crear. ¿Vale? Podemos ver aquí cómo nos ha quedado y una vez le hayamos dado a crear cerramos. Este será los perfiles que hemos hecho y a continuación vamos a encender la nube de puntos y vamos a ver cómo encajan perfectamente todos los perfiles que hemos hecho cada 20 metros en
nuestra nube de puntos.